Adelante. Gracias. Ok, muchas gracias, Alejandro. Eh, bueno, yo soy físico, hice todo mi posgrado y toda mi formación aquí en la UNAM. Y trabajo actualmente en el departamento de física. Entonces, ahí estamos. También en el área de divulgación de la ciencia, también si gustan hacer algunas cosas ahí. Les voy a hablar yo más bien de un trabajo que voy a hacer una especie de resumen en general, el recorrido que hemos hecho. Este, pero centrándome un poco para llegar a los resultados de los últimos trabajos, que es On Geometric Cosmologies. Fueron dos artículos, uno teórico, otro con datos observacionales. Esto es una teoría de modificación de la gravedad, una teoría de gravedad modificada. El trabajo está hecho junto con Luisa Jaime, aquí presente, Susana Landau de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, y Matías Leiserovich, que en aquel momento fue estudiante de doctorado de Susana Landau. Pero la teoría como tal y todo el trabajo que hemos hecho ya tiene algunos años, de 2018 a 2020, dependiendo cómo quieran contar, en donde han participado Pablo Bueno, Pablo Cano, José Edelstein de España, Gabriela Piccinelli de la FES Aragón, Robbie Hennigar, que en principio es de Canadá, aunque ahorita no sé si estaba haciendo también en Barcelona un postdoc la última vez que supe de él. Y bueno, primero, antes que nada, pues hay que ver por qué quiero yo modificar la gravedad. Si la gravedad einsteiniana, todo el mundo sabe y todo el mundo nos dice y todo el mundo nos regaña si no decimos lo mismo, que es la teoría correcta y de ahí, a partir de ahí, tenemos o sea, tanto éxito tiene que incluso las ondas gravitacionales que fueron predichas hace más de 100 años resultaron ser como se pensó, como se dijo originalmente. Entonces, ¿por qué queremos hacer tal insensatez? Bueno, empecemos a hablar sobre algunos problemas que sabemos que existen aún en la física. Voy a hablar del más obvio, y del cual no voy a hablar más después, que es la materia oscura. En la materia oscura, en principio, ahorita tenemos una especie de crisis, dependiendo de con quién hable uno, va a haber si crisis o no. Este es un artículo donde viene, por ejemplo, todos los modelos que se han propuesto y que ahorita coexisten algunos ya están desestimados para explicar materia oscura con distintos esquemas. Este, en la última reunión que hubo de estas reuniones de Snow, eh, estas reuniones donde se reúnen toda la comunidad de un mismo gremio y deciden en qué estatus están y dónde van, pues el problema es que se está alcanzando un límite de detección, ¿no? En la materia oscura, en donde si se llega a que las cotas para materia oscura son inferiores a las que se tienen para neutrinos, entonces se llega a lo que se vuelven indetectables. Y ese sería un problema, ¿no? Entonces, bueno, hay formas, tampoco hay que espantarse mucho. Si vimos las ondas gravitacionales que están debajo del ruido de fondo, tal vez podamos también ver cómo detectar materia oscura si es que existe. En ese trabajo no se espanten, nosotros no nos metemos con materia oscura, vamos a pensar que existe materia oscura, que es la materia oscura la que dice todo el mundo, vamos a trabajar a nivel cosmológico, entonces no nos interesa tanto si eso no vamos a meter gravedad modificada para explicar materia oscura, lo dejamos después. En principio nos quedamos con el resultado de Planck, que nos dice que la densidad de materia total, incluyendo bariónica y oscura, tiene que ser de 0.315 más o menos 0.007. Y a partir de ahí vamos a ver por qué nos metemos con la cosmología. Sobre todo voy a hablar, aquí la parte de cosmología es la más interesante del día de hoy, creo yo, en este caso. Tenemos los datos de Planck, satélite que mira el CMB, es decir, mira el universo temprano, y lo que sucede en el universo temprano. La primera luz del universo lo mide Planck. A partir de ahí, infiere toda la física, todos los observables cosmológicos que tenemos hasta el día de hoy. Y por otro lado tenemos DESI, que es la última, voy a hablar nada más de DESI, hay varios experimentos al respecto, varias colaboraciones y observatorios. DESI es el último que liberó resultados y que además nos dieron una bonita sorpresa a los que hacemos estas cosas. DESI trabaja con galaxias y, digamos, el universo cercano, no el lejano. Entonces, el universo tardío, ¿qué podría ser? Resulta que si tomamos la física que dice Planck, por ejemplo, para la densidad de materia, H0 por RD, que sería la expansión del universo al día de hoy,
multiplicada por una distancia es específica de la cosmología. Aquí lo importante es que Planck, cuando digas MB, es Planck, y sus resultados con 2 sigma indican que es esta región, mientras que DESI, la primera muestra de DESI, de la liberación de datos, nos daba la línea punteada y ahora nos da la línea azul, restringiendo y afinando más sus datos, lo cual aumenta la discrepancia que hay entre lo que dice DESI y lo que dice o sea, universo temprano con universo tardío. Lo mismo pasa en esta otra gráfica, en donde vemos metiéndole Big Bang nucleosíntesis y metiéndole lo que sería el ángulo de sonoro. ¿Sí? Los datos siguen, siguen viendo una discrepancia entre esos dos. No es muy fuerte aquí, pero hay algo ahí que nos están marcando. Lo otro que nos está diciendo Desi de este último, que se liberaron en abril, marzo, abril, estos datos, es que si nos vemos la distribución de probabilidad, de densidad de probabilidad, esto parece como que pues no hay mucho problema, excepto porque Desi es este morado, Planck es este naranja, hay otros, el de Cibao, todavía más para acá. Estas dos cosas que estén tan separadas es un problema probabilístico, de estadístico que nos dice que hay un problema, nos sugiere un problema en la física, en el entendimiento de la física. La gráfica más bonita es esta de aquí, donde vemos que si consideramos un universo con constante cosmológica y queremos que esa constante cosmológica sea constante, entonces las observaciones deberían de centrarse acá, al menos tocar este punto. Y la última liberación de datos de DESI, justamente lo que marcan es un alejamiento de ese punto. ¿Qué indica eso? Sí. Perdón que interrumpa, pero es que en el Zoom no se está moviendo la pantalla. Ah, en el Zoom no se está moviendo la pantalla, dice. No, sigo viendo el ¿Qué hacemos? Geometric Cosmology, la Sí, le estoy portada. compartiendo. Está compartiendo, pero sé que sí es cierto que como yo estoy viendo acá, pero nada más te quedó acá. Ahora te voy a decir acá. Sí, voy a dejar de compartir y volver. Ajá. Compartir esta de acá. Si es esta de acá, sí, es esa de ahí. Ahorita vemos si es esa de ahí, sí, sí es. Compartir. Déjame ocultar el panel. Aquí me va a aparecer seguir compartiendo. Y Sí, sí, ajá, te quedó. se volvió a quedar congelado. Y se ve como cortado, ¿no? Todo Se eso, ve como el sí. para la licencia. O todo lo que ya se había hecho. Vamos a compartir todo el escritorio. ¿Quieres otro escritorio para Está a compartir. Y ahora me voy a la presentación, que sería esta. se ve bien? Y sí, cambio. Ah, Sí, sí, sí se movió. perfecto. Bueno, entonces Sí, rápidamente gracias. regreso aquí. Estas son las gráficas en donde vemos en rosa los datos de CMB de Planck de universo tardío y en azul los de DESI y vemos que están separados, igual en las distribuciones que les decía al lado derecho. Y aquí lo de la constante cosmológica, que es muy importante. Es muy importante en varios aspectos, tanto en aspecto matemático como físico, el hecho de que esto no sea una constante. Ahorita voy a hablar de ello. Entonces, bueno, eh, DESI, DESI, en principio, que es una colaboración que en principio tiene, eh, mm, sí lo voy a decir así, no importa, tiene mucho apego a la gravedad de Einstein. Entonces, ha sido muy cuidadosa esa colaboración en justamente no equivocarse en hacer las cosas porque creen que la gravedad de Einstein está bien, y sin embargo ellos mismos están viendo, están teniendo que aceptar más o menos. Falta el siguiente, la siguiente liberación de los datos para ver los resultados nuevos,
pero en principio ya están sacando, estos son de la misma colaboración. El resultado del último artículo de marzo dice que justamente tal vez lo que necesitamos es que no es una constante lo que está haciendo, es lo que tenemos en nuestro universo, sino una energía oscura, dinámica. Es decir, tiene que ser algo que está dentro. Si no queremos cambiar relatividad general, entonces tenemos que recurrir a fluidos o campos que tengan que ver, que tengan que hacer este tipo de fenómenos que estamos viendo. Entonces, bueno, por otro lado tenemos la tensión de H0, que es una tensión que ya tiene varios años, una discusión muy fuerte que hay en los medios entre varios equipos. Aquí igual, del lado izquierdo de la gráfica vemos dos líneas, una en gris, otra así verticales, otra en rosa. El rosa es, digamos, la mejor, el best fit que tiene Planck, que está centrado, si ven las barras de error de los primeros hasta arriba, CMB with Planck, están dentro de las líneas. En cambio, la gris tiene también unos datos, por ejemplo, Lifetime Average y Cefeidas S1A, cuyas, cuyos errores están fuera, muy lejos, en principio, de cada uno de los dos valores centrales. Esto es un problema. Aquí tenemos los datos tardíos, los que vemos de universo cercano, nos dicen una cosa y los datos tempranos nos dicen que tiene que valer otra cosa. Una constante tiene dos valores y no están en acuerdo, están en desacuerdo más allá del error que se tiene para que esa medición pueda tener un acuerdo. Entonces, se llama por eso la tensión de H0, que es muy importante. Y si quieren saber un poco más de retos que tiene el lambda CDM, son de menor tensión, tienen una menor discrepancia, muchos de ellos, pero aún así hay una gran cantidad de discrepancias actualmente. Pueden revisar este artículo de Perivolaropoulos que salió en el 2022. Este, Una pregunta sí. la gráfica que mostrabas. Eh, ¿Nos podría recordar por qué era esta discrepancia? Creo que un argumento era que las observaciones que se estaban haciendo eran diferentes épocas del universo o diferentes distancias. O sea, esto de entrada son dos regiones del universo. Ajá. Temprano, CMB, primera luz del universo, Z 1100. Y estos son, pues, galaxias cefeidas, supernovas, todo lo que, dependiendo de cuál es el que tú quieras observar. Entonces, este es un universo tardío, ya tienes formación de estructura, ya tienes eh, eh, incluso las nubes de Magallanes, todo eso está aquí. Entonces, esto por un lado te marca esas dos diferencias, estas dos regiones, que lo mismo encontrábamos en el caso de Planck y de Deci. Deci también trabajan en un universo tardío. Este. Entre estas mismas, aún así hay diferencias, porque dependiendo de qué candela estándar tengas, qué elemento tengas para medir, te va a dar que va a estar más afuera o más adentro de la región con respecto a Planck. Pero Planck te marca que es uno y hasta ahí, ¿no? O sea, entonces, aquí el problema es ver cómo puedes tú conciliar estas dos. Esta, por ejemplo, lo que es Sulfur-Brenner Flux, están de acuerdo con las dos, no le importa cuál de las dos tiene, pero el problema son estas que en principio y que cada vez son las que tienen mayor precisión, que se alejan demasiado con lo que tiene Planck en principio, está muy preciso. No sé si eso es lo que querías que te mencionara. ¿Sí? Ok, antes de pasar a más cosas, quiero mostrarles estas dos gráficas que son, sí, digamos, una evolución del universo. Estas gráficas, esta gráfica en particular, casi nadie la usa así, por eso la tuve que dibujar así. Tenemos H, que es Hubble, que es el factor de expansión, la velocidad de expansión del universo. Es, hay una velocidad que es un A punto, que depende del tiempo, dividido entre el tamaño del universo en ese momento. Entonces, A punto entre A. Eso es H. Y resulta que cuando tenemos inflación, un periodo inflacionario, que se requiere porque el universo en principio pues, está en desacuerdo, las dos, perdón que no lo puse en silencio, perdón.
Este, cuando tenemos inflación que nos explica los tres grandes misterios de ausencia de monopolos magnéticos, am, la planitud del universo y los espacios causalmente desconectados que vemos en el cielo, en el CMB. Inflación lo explica. En esta gráfica la tenemos que ver como algo que va como una constante. Después hay una transición que en principio se le llama la salida exitosa o agraciada, que tiene que ser el régimen de inflación al régimen de relatividad general. Y después tenemos un régimen de este universo tardío, de aceleración tardía, que es donde domina lo que llamamos, lo que hasta ahorita hemos llamado como constante cosmológica. Para la parte inflacionaria, la energía es tan alta, en principio, que tenemos un régimen cuántico, entonces tenemos un campo escalar, que es la solución primera, es un campo escalar que tiene que inflar por 60 EFOLs, que sería el crecimiento exponencial, 60 veces de crecimiento exponencial, para poder expandir el universo lo suficiente como para que veamos que están causalmente desconectadas las regiones más lejanas, que están causalmente conectadas antes de que se inflen. ¿El problema cuál es aquí? El problema es que este campo, no tenemos un campo único. Ahorita voy a hablar más problemas que de este campo inflacionario. No sabemos qué es, cómo es. Lo que sabemos es que sabemos tratarlo como un campo escalar cuántico. Y la constante cosmológica, bueno, en principio ya no sabemos si es constante. Y en segundo lugar, tampoco sabemos cómo generarla. Físicamente no hay una forma de saber su naturaleza. Todo esto nos lleva esta es la misma gráfica que esa, nada más que este, en el factor de escala, que sería el tamaño del universo. Um, Inflación tiene muchísimos problemas que en principio se pueden obviar más o menos y se puede trabajar con inflación porque sabemos que algo sí sabemos del universo y es que partes, todas las partes del universo en principio tienen una temperatura más o menos igual. Entonces, en principio, si la física no cambió mucho, creemos que tuvo que haber una expansión acelerada, sí o sí. Eso es innegable porque si no, tendríamos una explicación muy, muy, muy loca. Entonces, pero el problema con la forma en la que se está explicando inflación tiene que ver con, no sabemos qué tipo de potencial escalar es el que se usa, tiene muchos parámetros y se usan unos que funcionan más o menos, pero no funcionan en otros. El mecanismo de recalentamiento, el inflatón se enfría, decae, genera el universo, se generan las partículas, las materias del universo, pero necesita recalentar, y ese mecanismo no está muy claro. Las condiciones iniciales tienen que ser muy específicas. El problema del fine tuning del inflatón hace que también sea como muy raro que o sea, no puede tener un valor arbitrario. Este, y bueno, física de altas energías, por ser cuántico, también hay otros problemas. El gravitón no, el inflatón. ¿Dije gravitón? Si dije gravitón estuve mal. Inflatón. El inflatón decae, libera su energía y se convierte, oscila y las perturbaciones y la energía que libera se convierte en materia. Son las semillas de la materia y por eso puede inflar todo lo que quieras hasta el pasado. En principio debería de inflar 60 EFOLs y no hay problema con otras condiciones como la densidad de Planck porque pues, es un campo escalar que puede existir sin materia hasta que crea materia. ¿Sí? Entonces, bueno, parece que modificar la gravedad ya no resulta tan loco, ya que vemos que hay varios problemas por varios lados. Entonces, una justificación para pensar en un modo alternativo de razonamiento, pues tenemos, ¿no? Para eso, entonces, para ver qué tipo de modificación nosotros estamos planteando hacer de gravedad, primero voy a hacer un repaso rápido de los elementos básicos de la relatividad general. La relatividad general descansa sobre considerar que tenemos un espacio-tiempo, que es una variedad diferencial. De hecho, una variedad diferencial continua con grupos que tiene metrías de grupos de Lie. Está codificada la curvatura por medio del tensor de Riemann. El tensor de Riemann, que codifica la curvatura, que va a ser la parte dinámica también del espacio-tiempo, está dado en términos de algo que se llaman los símbolos de Christoffel y el tensor de Ricci y el escalar de Ricci.
Todo eso nos genera lo que hablamos de la malla del espacio-tiempo de Einstein y una métrica. El símbolo de Christoffel va a estar dado en términos de una métrica. La métrica es justamente la solución a las ecuaciones de campo de Einstein, que es justamente lo que nos va a dictar la dinámica del espacio-tiempo. Entonces, para distintas métricas tenemos distintos espacios-tiempos que son solución a las ecuaciones de Einstein y que nos van a decir cómo se curva en función de lo que tenemos en esa variedad diferencial. La forma de verlo a través de la acción, que yo les recomiendo hacer modificaciones gravitacionales a partir de la acción y no a partir de las ecuaciones de campo, porque es más fácil, tenemos la variación de la acción del escalar de Ricci, menos dos veces la constante cosmológica positiva para el universo como lo pensamos hoy, más un lagrangiano de materia, que este es lo que nos va a dar pie a los campos. Si hacemos la variación de la métrica con respecto de la métrica inversa de esta acción completa, le igualamos a cero por el principio de mínima acción, o sea, el principio de Hamilton, llegamos a que el lado izquierdo, que sería el lado donde tenemos en principio pura geometría, esta constante, si es pura geometría va aquí, si no, va acá. Entonces, muy importante, esto va a tener que ver con el teorema de Lovelock, por eso les digo que es importante que esto sea o no sea constante a nivel matemático. Si es matemático, es geométrico, y entonces va de este lado, y aquí tenemos entonces las ecuaciones de campo igualadas, que son ecuaciones diferenciales de segundo orden a la métrica, igualadas a el tensor del contenido de materia y energía. Listo. Propiedades físicas. ¿Por qué quiero ver las propiedades físicas? Porque cambiar la gravedad puede cambiarnos las propiedades físicas. Propiedades físicas de la teoría relativa general. Las ecuaciones de movimiento para cualquier métrica siempre son de segundo orden. Son derivadas segundas derivadas de la métrica en las ecuaciones de campo. Eso pone que las condiciones iniciales de la teoría están bien planteadas y una serie de bondades extra. Hay soluciones de agujeros negros, hay soluciones cosmológicas, Fermi-Lamont, Robertson-Walker. Tiene solamente dos modos gravitacionales, el cruz y el más, que todo el mundo conoce. El gravitón se propaga a la velocidad de la luz, no tiene masa, si es que lo pensamos como una partícula, a la gravedad, como un campo que de interacción. No hay campos escalares fantasmas o modos fantasmas o gravitones masivos. El único problemita que tenemos es que no es renormalizable, más lo que ya les dije de las partes cosmológicas y lo demás. Si modificamos la teoría, es decir, por ejemplo, ponemos un r cuadrado en lugar de un r en la acción, hacer eso implica romper con todo esto. Entonces es violento hacer la modificación de la gravedad. Em, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una modificación gravitacional geométrica, es decir, voy a dejar la física de los campos que conocemos sin modificar y voy a modificar la parte geométrica. ¿Y cómo la voy a modificar? Pues muy a lo bestia. Voy a agarrar un lagrangiano genérico que dependa de los tensores de curvatura y la métrica. En general, uno puede calcular, no es muy difícil hacerlo, que las ecuaciones de campo de una teoría así genérica de esto, es esto de acá, lo pueden checar los cálculos con el Padma-Abadam, en donde el P está definido como la derivada del lagrangiano con respecto de el Riemann. Lo que sí es un poco complicado es hacer el proceso de linealización. Entonces, bueno, en principio hay un procedimiento que usaron Pablo Boni y Pablo Cano, también junto con Min y Visser, eh, donde tenemos una métrica de fondo, que sería la métrica que tenemos. Tenemos una perturbación pequeña, diferenciable, y tenemos la métrica perturbada. Por ser en un espacio máximamente simétrico, los espacios máximamente simétricos son aquellos de curvatura constante, es decir, Minkowski, de Sitter y anti de Sitter nada más. Tener tanta simetría, es más fácil trabajar con ellos y podemos entonces encontrar que el P que les había definido aquí atrás se comporta como el Riemann, es decir, es proporcional, aquí hay una constante de proporcionalidad a las métricas, al producto de las métricas. Hay un, ten- hay un Hay un operador tensorial más o menos que, si lo definimos así por conveniencia, se expresa también en términos de otras constantes, de la constante A, B y C.
Y esto va a ser muy importante para lo que viene. Las ecuaciones linealizadas, que es justamente tomar la ecuación perturbada, meterla a la variación de la acción y sacar todos los cálculos a primer orden, de como una teoría general como esa, termina siendo esta, en donde tenemos la constante E, que sería la causal del P, lambda, que sería la curvatura, D es la dimensión del espacio-tiempo, esto está hecho para cualquier dimensión, A, B y C, que son las constantes que salían del otro lado. Igualadas a el tensor de energía-momento linealizado. Estas constantes, que además, estas constantes de aquí, A, B, C y D, van a depender de la teoría que tomemos. ¿Cómo depende de la teoría que tomemos? Aquí hay una tabla, hay un trabajo ya hecho para que no se anden calculando todo de nuevo. Si tenemos, por ejemplo, la relatividad general, solamente vamos a tener un término en E, que vale un medio, E vale un medio, y A, B y C vale cero. Para las partes cuadráticas, si quieren agarrar una teoría, digamos, con el Riemann-Riemann contraído, tienen que ser densidades lagrangianas. Entonces, todos estos tienen que ser tensores que sean funciones escalares. Entonces, tienen Riemann-Riemann contraído, van a tener el E, van a tener un A y 0, 0 en B y C. ¿Ok? Y así. Entonces, bueno, este proceso de linealización para estas A, B, C y D, además, si nosotros agarramos y definimos otras tres constantes en términos de las cuatro constantes que teníamos, estas ecuaciones linealizadas se convierten en estas, y estas ecuaciones linealizadas están más bonitas porque nos permiten ver que estas cosas de acá son como si fueran modos de partículas que se propagan. Un gravitón masivo, que no queremos, un campo escalar, fantasma, que no queremos, y una constante efectiva de gravitación. Este, Ok, la forma en la cual, al final, si ustedes tienen varios lagrangianos para una teoría específica y quieren utilizar esto y quieren ver qué les queda, la cosa es que el E se suma linealmente con respecto a cada una de las teorías con sus correspondientes acoplamientos de la teoría. De aquí, ustedes pueden entonces, a partir de los modos nada más, elegir qué tipo de teoría quieren, de modos que se propaguen en la teoría. Pueden ser pues, cero, infinito o una masa cualquiera. La teoría de Einstein, en Einstein A, B y C son cero, entonces eso implica que el modo escalar y el modo el gravitón masivo son infinitos para que no se propaguen y recuperar a Einstein. Entonces, una teoría einsteiniana, en este sentido, es justamente una teoría que tiene infinitos en estas dos. Eso se logra haciendo que el denominador sea cero en estas dos cosas. ¿Ok? Entonces, son condiciones que podemos ir pidiendo a la teoría para construir una teoría en particular. Con esto y con estas condiciones, vamos entonces a empezar a trabajar y a construir nuestra teoría, que empecé con una cosa muy, muy, muy general y ahora quiero ver qué es lo que pasa con esto. Tenemos un lagrangiano con una torre infinita, aquí empieza en n igual a 2, n igual a 1 sería n igual a 0 sería la constante cosmológica. Entonces vamos a poner aquí el 0, que sería la constante cosmológica, el 1, que es el escalar de Ricci, el 2, tenemos contracciones de dos tensores de curvatura, y solamente existen estos tres que son independientes entre sí. En el caso 2, n igual a 2. En el caso n igual a 3, para tres tensores, si ustedes hacen todas las cuentas, son 8. Para el n igual a 4, son 26. Y como ven, pues esto se va degenerando muy rápido, va creciendo muy rápido el número de términos que hay que fijar. Empecemos con el primero, n igual a 2. N igual a 2, agarramos nuestra tabla, vemos nuestras condiciones de linealización, decimos, no queremos que se propaguen estos, nada más queremos tener en todo caso una modificación de la constante gravitacional, pero no queremos más modos que no sean los que conocemos en la teoría einsteiniana. Solo aplicamos aquí a esta teoría y resulta que esta combinación lineal genérica se fija a esta expresión. Una vez aquí, una vez L cuadrada, menos cuatro veces Ricci Ricci, más una vez Riemann Riemann. Y eso, si ustedes han visto en otro lado, eso es justamente el término de Gauss-Bonnet, que en cuatro dimensiones Gauss-Bonnet es un término topológico. Es decir, en cuatro dimensiones, si ustedes ponen esos términos a la acción,
hacen la variación de la acción y no les va a cambiar nada de la teoría de Einstein. Entonces, pueden ponerlo o no pueden ponerlo. Nosotros decidimos eliminar entonces el término de Einstein, el término, perdón, de Gauss-Bonnet, del n igual a 2, y ahora vamos al n igual a 3. Sí, voy a hacerlo así con todos. Entonces, tengo 8 de las condiciones de linealización. Eso me fija dos condiciones, la masa de uno y la masa del otro, que quiero que sean infinitos, son dos condiciones. Entonces, de estos 8 parámetros que serían los beta, tengo libres 5. De esos 5, digo, bueno, pues ¿cómo le hago? Pues voy a pedir primero que exista agujeros negros en la teoría, y además voy a demandar que las ecuaciones de campo de estos agujeros negros en esta teoría sean de segundo orden en la métrica. Pedir eso me fija otros 4. 4, 5, 6, 7, 8, no, otros 3. Entonces me quedan 3 betas libres. De esos 3 betas libres, cuando estoy hablando de agujeros negros, que son soluciones externas en el vacío, lo único que me queda realmente es esta combinación. Este más este menos 12 veces este, o sea, 12 veces este término más una vez este menos 12 veces este más 8 veces este. No me queda otra forma de combinar. No hay más libertad que esa. Entonces, para agujeros negros, el R3 queda completamente fijado, todos los términos beta, para un término genérico beta, que sería la constante de acoplamiento, por una combinación única de términos cúbicos. Si cambiamos al cosmológico y le ponemos materia, entonces resulta que existen otros dos términos. Acuérdense que les había dicho que había tres libres. El P es uno libre, el C es el otro libre y el C' es el otro libre. Entonces me queda si yo le pongo el cúbico completo, no restringo, tendría una densidad lagrangiana cúbica aquí, una densidad lagrangiana cúbica acá, una acá, y este que sería el término de Lovelock, que es topológico, es cero, idénticamente cero en 4 dimensiones. Entonces, resulta que en 4 dimensiones, además, y pidiéndole Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, esta C tiene que valer menos 8 veces lo que vale esta beta primera, y estos dos se van. Y así tengo entonces, con la condición de segundo orden en cosmología, con la condición de segundo orden en agujeros negros, y con que nada más quiero que se propague eh, la- eh, las ondas gravitacionales con los modos más y cruz, tengo que, en la parte cúbica, tengo una modificación en la teoría de Einstein que es única. Y esto, bueno, hay que hacerlo paso a paso, con cada uno, cada orden a orden. Resulta que se encuentra que la teoría, si agarramos la cuarta, la de orden cuarto, llegamos a esta condición. Esta es la teoría de orden 4 de cuatro tensores de curvatura que se contraen, este, y que resulta única también. Entonces, hay un teorema que sacaron Moreno y Murcia, en donde a partir de la quasi-topological gravity, todas las teorías son únicas para este tipo de modificación gravitacional, si le pedimos lo que es. Nos centramos ahora en la parte cosmológica, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Nosotros sabemos que si yo pongo, o voy a poner la torre infinita, si yo pongo el primer término, hago la variación de la acción y le meto la métrica, sabemos que nos va a arrojar un h cuadrada. Ahora agarro la parte cúbica, que me quedó, que ya les había mostrado. Y para esta parte cúbica, pues tengo ocho elementos de Riemann contraídos. Le meto esto, se lo pongo ahí, lo calculo y obtengo un H6. Nada más de todo esto. Si ahora agarro la cuarta, voy a agarrar la cuarta. Agarro la variación de la acción. Esta no es la variación de la acción para el caso cúbico son 90 más 60 términos. Para el caso cuártico, no los conté, sí, pero son muchos términos. Entonces, esta es el puro R4 a nivel de la acción. Si hacemos la variación de la acción, le pongo esta solución, este ansatz aquí, obtengo un H8. Nada más.
Si ahora agarro el quinto, ¿ok? ¿Qué creen que pase? Un H10, H a la 10. Y así, ya no puse el sexto, el séptimo, porque creo que ya quedó claro que vamos a obtener. Y entonces, lo bonito de esto es que si tenemos, ay, ajá, bueno, si tenemos una torre infinita de términos, si agarramos cada uno de estos elementos de curvatura, de estos densidades lagrangianas, es construida a partir de lo que les dije, resulta que la parte de cosmología me va a arrojar un H a la 2n y nada más. Y acá, bueno, si yo pienso ahora, ¿cómo puedo generalizar lo que acabo de encontrar? Pero ahora para el caso de incluir el Ricci, pues puedo hacer una modificación aquí poniéndole un parámetro beta general que va a modificar el Ricci y tengo mi modificación de este lado. Las ecuaciones de Friedman modificadas se pueden ver de esa forma, se escriben de esa forma con una constante cosmológica que podemos poner o no poner, la constante cosmológica, ahorita veremos eso. Y lo que quiero ver es que, bueno, si tenemos esto, cada uno de estos me va a dar mi H a la 2n. Entonces, tomar esto y meter las ecuaciones de campo, pues va a ser tomar justamente la parte de Ricci modificado, de relatividad general modificado, más la modificación de los términos de orden superior. Y entonces voy a tener varios casos. Beta igual a cero, que es el que llamamos el Gila. Beta entre cero y uno, que sería como una deformación de relatividad general y el caso de puramente geométrico, ¿no? Beta igual a uno, que eso hace que este término desaparezca. Y nada más tenemos modificaciones de alto orden de la gravedad. Son tres teorías distintas y que en principio, les digo aquí, bueno, aquí tenemos el Gila es el beta igual a cero, que viene del acrónimo de Geometric Inflation and Lake Time Acceleration. De aquí, con una elección inteligente de los alfa n, podemos construir una función convergente de esta serie que resulta en esto en términos generales, que es un término con una constante L y una lambda, que la lambda sería el término de acoplamiento, la L es la escala de energía, H veces a la 2p, una exponencial a esos mismos términos, menos una beta, que sería una constante de acoplamiento, una L, que es una escala de energía también, por una exponencial a la menos beta LH a la 2s. Este es el Geometric Inflation Late Time Acceleration y su nombre, bueno, le pusimos una exponencial beta GR deformation, también eligiendo arbitrariamente. Y lo bonito es que en el caso del Pure Geometric Cosmology, si se fijan aquí, pues tengo el h cuadrada que venía del h cuadrada de allá. Este h cuadrada, pues viene del h cuadrada de allá. Pero en el caso si se acuerdan, hacia aquí, el FH, en el caso del Pure Geometric Cosmology, no tiene h cuadrada. Sin embargo, por el comportamiento de la serie, lo bonito es que podemos recuperar un h cuadrada a pesar de que no tengamos el término de Einstein. Y entonces eso nos permite pensar en que tenemos un régimen de relatividad general como lo tiene las otras teorías. Estas son las que ahorita vamos a analizar, pero en principio quiero hablarles del Gila, del caso, lo que se había estudiado hasta el momento era este caso, el Gila, en donde Gila viene geometric inflation porque con el puro término, el primer término, podemos recuperar una inflación exponencial. Y que aquí tiene el epsilon 1, que además tiene una transición a relatividad general de manera suave, diferenciable y continua. Entonces tiene una salida agraciada, sin necesidad de un campo inflatón. Este es el término y este es las gráficas para esa función, con esos coeficientes fijos a lo que es. En Late Time Acceleration, en la parte LA, es justamente la parte tardía, en donde le hemos quitado la constante cosmológica. Si vimos que infla al principio, preguntamos por qué no hacemos que infle o se expanda después, tardíamente, y por eso incluimos este término de la misma serie, y este término es el responsable de que a universo tardío, relatividad general es la línea punteada, esta es la gráfica de un artículo de Luisa, relatividad general, la gráfica punteada, y vemos que los modelos de este modelo con estos valores del parámetro L, pues justamente se pegan
al menos cualitativamente. No estamos seguros, no vamos a estar seguros de esto hasta que no hagamos la estadística de que esto está bien, ¿no? Pero en principio, hacia ojo, ahí está. Tenemos nuestro periodo inflacionario, como les dije en la gráfica que es constante. Entonces tenemos una inflación. Esta región gris es a partir del cual, como nosotros tenemos materia todo el tiempo, sí tenemos que tener cuidado con la densidad de Planck. La densidad de Planck en este universo se alcanza aquí. La cantidad de fotones que tiene estas gráficas es la que medimos y todo lo demás se infiere a partir de la cerradura y de las ecuaciones de Freeman. Am, el Gila, además, aquí les decía que están marcados la región de inflación, el Graceful Exit, el régimen de relatividad general y el régimen de aceleración tardía. Todo esto sin constante cosmológica y sin inflatón. ¿Ok? Aquí vemos la gráfica de supernovas, también es cualitativo. Estamos viendo el ajuste y vemos que relatividad general es la gris y vemos que el L, dependiendo del valor de L, pasa por arriba, por abajo y dentro de la línea. Entonces, pues es muy probable que exista una que justamente también reproduzca de manera muy precisa la parte de relatividad general, de constante cosmológica. Esta es otra gráfica de cómo se modifica el valor del H para los distintos puntos. Este es el relatividad general, la punteada gris, y las otras, donde vemos entonces diferencias con relatividad general aún en un universo un poco más tarde, para poderlo medir. Entonces, bueno, para ver si esto tiene un sentido, realmente no solamente es cualitativo, sino físico, le metemos la estadística. La estadística nos permite justamente generar estos contornos de confianza con las cadenas de Markov y analizar lo que serían los relojes cosmológicos y las supernovas N1A y ver para los distintos parámetros, para los distintos exponentes P, R, ver si sobreviven los test estadísticos. Este es un mapa ¿cómo se llama? De calor, le llaman. Una red de calor, en donde los que tienen un color son los valores, son los modelos de la teoría que logran pasar con estos valores de beta y de H0, que logran pasar los test de estos dos test. Es decir, que la línea se ajusta a 1 sigma a 2 sigma, creo, de los datos. A estos mismos que pasaron, se les hace el test de edad del universo y entonces se reduce. No todos pasan los dos tests. Entonces, esto es para el GILA. Entonces, el GILA nos dice que, bueno, por un lado, a mí me gusta esta gráfica porque nos dice que la teoría puede ser falseable, puede ser excluida, por un lado, y por otro lado, hay modelos de esta teoría que al menos están pasando los tests cosmológicos estadísticos que queremos. En el caso del beta, como los exploramos en este trabajo, resultó que la gráfica de color era blanca en todos lados, entonces no había para el beta deformation, ¿no? En el caso de deformación del beta, el primer caso. Sin embargo, un análisis posterior que estamos haciendo con Owen, su maestría, muestra que hay una condición extra que tiene, que debe de cumplir el FDH. La FDH, en este caso, tiene máximos y mínimos locales, pero hay unas regiones en donde no tiene máximos y mínimos locales. Si lo exploramos, pedimos la viabilidad, los test en donde tenemos una función suave todo el tiempo, ahí parece que esta sí funciona, la deformation. Y falta también explorar esto, nada más pues vimos que esto es lo que sucede. Bueno, esta teoría en principio también, para quien se interese, tiene conexión con teoría de cuerdas. En cosmología de cuerdas, el trabajo de Sivak-Ion muestra que estas son las ecuaciones de campo que ellos obtienen para un sistema de cuerdas con simetría ONN, baja energía, le llaman un dilatón, es un campo escalar, pero
tiene unas ecuaciones que están acopladas con este campo escalar, con este dilatón, pero si se fijan, la FDH es prácticamente la misma que nosotros tenemos. Nada más que cuerda sí tiene una razón para poder fijar esos coeficientes. Nosotros no, por eso es importante e interesante este resultado, que nos da a entender un poco que la teoría, el universo que tenemos tal vez sí es una teoría efectiva de una teoría cuántica más completa, como sería de cuerdas, pero eso sería por ver. Por último, el problema de la renormalización, que en los 70s, sí, en 77, Stealth publicó un par de artículos, este es el que les quiero mostrar ahorita, en donde justamente nos dice que si nosotros queremos una teoría renormalizable de la gravedad, la renormalización quiere decir que cuando tenemos el régimen de alta energía, la teoría deja de ser predictiva porque parecen infinitos que no pueden controlarse a partir de hacer cortes o hacer cambios a los parámetros de la teoría. Entonces se vuelve una teoría que no funciona a esas escalas, se vuelve no predictiva. Si lo que queremos de la relatividad general es hacerla predictiva a términos, a todo orden, a toda energía, entonces Stell postuló que deberían de tener ecuaciones de cuarto orden la teoría. Relatividad general tiene ecuaciones de segundo orden siempre. Esta teoría, pues, es una modificación de gravedad más allá, bueno, déjeme decirlo al revés, solamente para espacios máximamente simétricos tenemos segundo orden. Para espacios con menos simetría, se vuelven de cuarto orden, lo cual hace una teoría que podría ser susceptible de ser normalizable a nivel de fondo. Y eso es todo. Gracias. Tener tiempo para preguntas. Pueden que puedan hacer preguntas. Yo tenía una duda de cuando pusiste la tabla de los coeficientes. Antes de desarrollar todo. Tú dijiste que son constantes todas. Ahí el que pasaste. Acá está más grande. Hacia adelante. Todos estos modelos, ¿cómo escoges los coeficientes de la I a la C? O No. sea, salen naturalmente una vez que... Sí, sí. Por el proceso de linealización, tú linealizas la teoría, te encuentras los modos que se van a propagar, las ecuaciones de que se van a propagar, y entonces dices, bueno, voy a agarrar, por ejemplo, este lagrangiano. A este lagrangiano, ves su linealización que le corresponde a término de tres tensores, linealizas en espacio máximamente simétrico y te fijas cuánto tiene que valer, cuánto valen estos constantes para esta teoría, para ese tipo de coeficientes. Con el proceso de linealización rápida en máximamente simétrico. Y entonces, la cosa es que para cada para cada contracción linealmente independiente, de hecho la tabla que se muestra en el artículo es todavía la de el quinto, o sea, una tablota así grande, tú ya tienes determinado cuánto tiene que valer A, B, C y E, dependiendo de cuál es el término que tú quieres agarrar. Entonces tú, por ejemplo, aquí, quieres una teoría que tenga relatividad general, que tenga el R cuadrada y que tenga el R cúbica para hacer una FDR con R a la N. Entonces lo que haces es decir, el E va a valer el R D por D menos 1 por la constante lambda, y en este caso el R cúbica es 3 medios por esto, sumas este más este más este, es lo que te da el E. Para el A, haces lo propio y ves entonces la condición, que si se satisface o no se satisface la condición, y entonces ves si propaga o no propaga. En principio, como lo estamos poniendo nosotros, no propagan, ¿no? No debería de propagar. Este, pero así es como tú verificas si no quieres tomar nuestra construcción de teoría, cualquier otra teoría, por ejemplo, aquí, hay algo que se llama gravitones sin masa más campo escalar, hay algo que se llama gravedad crítica. La gravedad crítica pone que el mg
no tiene una constricción, pero el MS es infinito. Y para la parte am, de la teoría einsteiniana, sí tienes que poner que sean infinitos estos dos. Pero así los vas calculando cada uno vía estos coeficientes. Y tu teoría te sale a partir de qué es lo que le vas a, qué elementos le vas a poner. En nuestro caso, te digo, si nosotros queremos obligarlo, entonces tenemos que tomar todos y ver cuál es la combinación adecuada para que esto se haga cero. Pero en general eso no se va a hacer cero, va a ser otra cosa. Muy bien, gracias. Sí. Só me quedou muito claro como obtenéis los mapas de colores para cada FDH. Sí, para el mapa de color que mostré, solamente es para la de Gila, de las tres teorías, para esta. Entonces, para esta de aquí, porque esta el mapa de color medio cero, ¿no? Nos da. ¿Cómo generas el mapa? ¿Estás simulando? Es- sí, o sea, lo que haces es, primero haces el ajuste a uno, ves cuáles de ese modelo, cuáles se ajustan aquí a, creo que es 2 sigma, y entonces esos tanto acá, tanto para Cosmic Clocks como para supernovas, ves cuáles pasan los dos que estén a 2 sigma de separación del ajuste de estos. Eso los pones aquí. Y generas, perdón, eso es es que sí me faltó decir, para distintos P's y distintos R's. Perdón, sí. Entonces agarras un P, un R y ves eso, y después el otro. Sí, sí, pero es para P's y R's y para betas y H ceros. Más preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. Gracias. Bueno, vemos que con esta descripción de bueno, un poco por la energía, puede decir, pues salen opciones más complejas, un poco más técnicas. Me interesa saber, por ejemplo, si tienen algunos tests que, por ejemplo, que evalúen que, por ejemplo, para este orden, sabemos que esperamos, no sé, algo que ya sepamos de las observaciones o de cosas que, digamos, ya sabemos. Por ejemplo, ustedes ahí las gráficas de inflación, y todo eso. Como que por ahí tengo esa duda. Si hay evalúan cómo las de los chance. O si ya saben que el tipo también. Sí, la idea que nosotros tenemos, la creencia que nosotros tenemos es que, déjame ponerle, no el beta, sino el normal. Este. eh, este. La idea que nosotros tenemos es que esta suma, esta torre infinita, tiene que existir la torre infinita, el número infinito de términos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, o sea, eso es una conjetura, no estemos probado. Pero en principio, si tú tienes el orden, la torre infinita, entonces esto converge a cosas sensatas, como la expansión exponencial. Si no, tienes una expansión potencial. Para términos truncados, si tú truncas esta serie, un término n mayúscula, la expansión cosmológica es potencial, que no tiene realmente mucho de malo, pero es más incómodo, ¿no? Y hay que explicar por qué truncaste en n y no en n+1 o en n-2, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas una torre infinita, te evitas con esa pregunta. O sea, tiene que ser el infinito, porque si no, hay que explicar por qué no es el infinito. Y el hecho de que sí sea infinito, pues te da eso. Entonces, bueno, para empezar por ahí. Em, ¿Quién va a dar la explicación de eso? Todavía no sabemos. Si esto es parte de teoría de cuerdas, por ejemplo, cuerdas tendría que decirnos por qué, o sea, cuáles sobreviven y cuáles no, y por qué sobreviven así. Pero si no, hasta donde vamos, lo único que tenemos es como, tiene que ser a orden infinito. Ahora, son cada vez de mayor orden, ¿no? Entonces, cada uno es cuadrado, cúbico, y entonces, naturalmente, esto te pone a ti,
A ti mismo, si tú quieres explorar sistemas con curvatura baja, en principio, pues todos los términos de curvatura alta se van a ir a cero más rápido que lo que se va en los términos bajos. Entonces tú puedes ahí ya jugar con la expansión, que es un poco lo que hacemos. Además, otro detalle, esto es por procedimiento. Fuera de estos casos de simetría tan alta, las ecuaciones son horribles y no tenemos una forma de sacar la serie convergente. Entonces, ahí sí te quedan, sí o sí, tienes que explorar orden por orden para sistemas más complicados y ver si hay alguna forma de que tú puedas encontrar una recurrencia, un comportamiento recurrente para poder considerar el orden infinito. En principio queremos que tiene que ser infinito, la experiencia nos lleva a que tenemos que ir orden por orden y entonces ahí ver desechar o no desechar cosas para otros sistemas con menos simetría. ¿Sí te contestó? Sí. Para construir y las cosas como más estrictas. Cada lagrangiano que estamos añadiendo en el lagrangiano, cada escalar cumple con que la propagación no gravitacional desplace a la velocidad de la luz y que tienen los ojos. O sea, desde gravitacionales gravitacionales, pasando. Para agujeros negros, igual tenemos agujeros negros tipo Schwarzschild. Entonces eso pues lo seguirá pasando también. Hay otras cosas que no van, digamos, ya en cuanto a radio de Einstein, otro tipo de cosas que no van a corresponder necesariamente con la predicción de relatividad general o por la masa propia de la velocidad diferente, pero digamos eso, o sea, no va a tener como características muy distintas, ¿no? Por ejemplo, no va a tener una. Pienso que no tendrá necesariamente una estabilización espontánea, por ejemplo, que genere pelo o cosas así. No lo sé, no hemos probado. Derrotándose, probablemente. Cosmología igual, ¿no? Cosmología, o sea, de hecho, la predicción fuerte que tenemos es que exista, no importa qué, existe inflación. No importa, o sea, nada más es ajustar la salida de inflación. Pero bajo esta teoría, a fuerza tiene que existir inflación conectada suavemente. No tenemos que entender en. Entonces, digamos, la teoría se va, o sea, si bien es complicada, porque pues estamos abarcando todos los granjas completos, cada uno se va seleccionando con visitas para que cumpla los brillantes. Eso. Y además es único. Lo bonito Claro. es que parece que es único la forma en la que encuentras esos lagrangianos. Campos fantasmas se le llama a campos en la acción que tienen anomalías como energía cinética negativa o que son taquiónicos, que viajan más rápido que la velocidad de la luz, o sí, básicamente esas dos cosas, o que tienen masa negativa, o sea, ese tipo de propiedades, que en teoría cuántica de campos en principio surgieron como una necesidad precisamente para normalizar la teoría. Entonces sí se utilizan esos tipos de campos, pero al final de cuentas desaparecen porque son un artefacto. Esos campos cuánticos son un artilugio matemático para que la teoría sea consistente. Entonces, si tú tienes una teoría gravitacional clásica, esos campos, si tú los dejas, pues van a estar ahí propagándose y en principio tendrás que detectarlos con una física que no es consistente. Tengo una última pregunta. Sí, en caso de que, claro, esto que estabas comentando, que tú tienes una serie de condiciones que asumimos que son las correctas para chequear cuáles quieren las combinaciones que hagas con los términos de Lagrangiano, para así fijar unos coeficientes A, B, C, y si realmente estamos agarrando pues, condiciones que no son las más adecuadas. Lo que acabas de mencionar, los teoremas de no pelo, estamos asumiendo que no tienen pelo, pero lo que es. Sí, puede que haya mujeres con pelo y con canalizaciones, pero no, esa parte tenéis planteado explorar, porque eso cambiaría todos los coeficientes. Eso no, Sí. tipo, no necesariamente, claro. Eso está interesante, porque no sé si nos obligue, que nos obligue la selección de tener
de que las ecuaciones quedan de segundo grado a que a fuerzas estuvieran en apego. Sí, más o menos. Sí, o sea, el punto es que se ha escogido la teoría a partir de ensuciar lo menos posible lo que sí sabemos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, y ya modificarlo para que pasen otras cosas, pues en principio es muy fácil, porque, por ejemplo, como le comenté un poco, mencioné un poco ahorita con Alejandro, con la pregunta de Alejandro, tú puedes tener teorías FDR aquí metidas. Hay un subconjunto que son las R, la N, que son FDR. Y pues ahí tienes, creo que tienen pelo, ¿no? Esas soluciones hay algunas con, no cumplen otras, pero cumplen, ¿no? Esto, no te está cumpliendo las ecuaciones de Fermi, no sabes si tu orden, etcétera. No, no, pero, Podríamos ser, son una buena no, pero es que lo que estoy diciendo es que se tendría que relajar esto para ver qué es lo que funciona, porque esto está construido a partir de que la relatividad general funciona bien en los regímenes donde funciona bien. Y habrá desviaciones, pero son sutiles a bajas energías, porque el que domina a baja energía, pues va a ser el Ricci. Y entonces, ese es el punto. Lo interesante también, bueno, yo por eso lo planteé aquí, es el caso, este caso, en donde tú no tienes relatividad general y que en principio, cosmológicamente te podría ser viable. ¿Y qué tal que el Ricci tampoco funciona? ¿Qué tal que o sea, la pregunta está abierta en otros sistemas astrofísicos? ¿Qué tal que la respuesta no es Einstein, sino es del cúbico para arriba? Incluso en esta última, donde igual no había formas de recuperar de forma efectiva el régimen de gravedad, no dijimos que sería buena. No, sí, sí. En principio no recuperas Ricci, pero no recuperar Ricci no necesariamente implica que no recuperes lo que describe relatividad general, ¿no? O sea, tú puedes tener que es la combinación de los términos de la gravedad de alto orden comploten de alguna forma para que te dé. O sea, hay que explorarlos. El punto es que es interesante ver que como posibilidad teórica tienes un camino que a nadie se le ha ocurrido y que es una insensatez en primera entrada, porque vas a trabajar con algo loco para ver si reproduces algo que ya reproduces de una manera más simple. Pero bueno, ahí está ahí. Bueno, no hay más preguntas, le agradezco. Ahí pregunta. ¿Tenías otra? Sí. Perdón. Bueno, me quedé pensando en ese comentario que hizo hace un momento, bueno, a ver si no es natural. Me parece que mencionaste algo de que habría que recuperar estos modos de polarización. Bueno, es que me acordé de algo que mencionaba que estuvimos allá, Carmen, que en realidad pues, sí existe un tercer modo, el modo circular, que pues bueno, puede ser muy difícil de detectar y todo, pero que físicamente sí está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí en esa parte con este modo? Bueno, respecto a esta teoría. ¿Qué modo circular? Sí, ¿cuál modo circular? A lo mejor el circular es el Brady model que dices, o sea, porque en principio, o sea, el teorema de Birkhoff te dice que solamente a partir del cuadrupolo, en nodos gravitacionales, radia la gravitación, emite radiación, o sea, emite ondas gravitacionales. Este, relatividad no te lo permite. Si tú estás hablando de relatividad general, el teorema de Birkhoff te dice que no existen esos modos. Si modificas la gravedad, sí. No sé si lo viste en ese contexto Sí, sí, o sea, el Brady mode bueno, el Brady mode, el circular en principio, o el monopolo, o el dipolo, tienen tanta simetría que no perturba el espacio-tiempo, no propaga. Tienes que irte al cuadrupolo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues gracias.